¿verdad? Miren hasta dónde nos fuimos, porque son preguntitas que pueden encontrar en el examen, ¿verdad? Por la pregunta que hizo Geraldine. O sea, eso nos da opción a ampliar, ¿verdad? Y ver varias posibilidades. Y todas esas posibilidades pueden ser preguntas de examen. ¿Listo? Gracias ahí por las preguntas. Vamos a continuar. Voy a bajar acá la manita de Miguel. Tengo la manita levantada. Ahí puede activar Miguel el micrófono. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Miguel. Una preguntita. En el Ujú. MIT, ¿a quién le reporta el MIT? El MIB le reporta a las aseguradoras afiliadas, Afiliadas. pero no es que le va a mandar un reporte a todas, no. Le va a mandar el reporte a la aseguradora que le está solicitando el informe, Porque hay una pregunta en el examen que dice, ¿a quién le va a notificar? a la aseguradora solicitante. Ok. Ajá. O sea, miren, el MIB es como un banco de datos. Es decir, que si ustedes se pusieron una vacuna, se pusieron una inyección, hicieron una cita con un médico, el MIB ya tiene esa información. El MIB es un banco de información médica, ¿sí? Pero el MIB es una organización sin fines de lucro. Sin embargo, el MIB es financiado por las mismas aseguradoras porque es el interés de las aseguradoras acceder a esa información. En vez de que cada aseguradora venga y se ponga a investigar por aquí y por allá, solo le dicen al MIB, mándame un informe de salud, de historial de salud de esta persona. Viene el MIB, emite un informe de los últimos 5 años y se lo manda, como acaba de decir Miguel, al asegurador solicitante. Pero el asegurador tiene que ser afiliado. ¿Por qué? Porque ayuda a pagar el mantenimiento del MIB. Entonces, no le van a proveer un informe a un asegurador que no esté afiliado. Tiene que ser afiliado, ¿verdad? A Zoraida, tengo la manita Sí, levantada. sí, profe, entonces eso quiere decir que las aseguradoras de antemano se afilian a MIR para poder solicitar eso, porque eso es más que necesario. Sí, o sea, el MIB trabaja no con los clientes, el MIB trabaja con las No, 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 aseguradoras. con las aseguradoras, con las aseguradoras. Entonces, de Correcto, antemano las aseguradoras están todas, financian todas al MIR para poder solicitar ese informe, porque eso es necesario, siempre es necesario. claro. Sí, o sea, siempre las aseguradoras lo necesitan. Aquí me preguntan qué es afiliado. Anitza me lo pregunta, ahí tiene la manita también. Cuando decimos que es un asegurador afiliado, es que está registrado en el MIB. Y como está afiliado al MIB, ese asegurador contribuye a la manutención de ese departamento, ¿sí? O de esa organización. Eso es estar afiliado, que es primero, debe ser un asegurador autorizado por el Estado. Debe ser una aseguradora autorizada. Segundo, debe estar afiliada al MIB. Y estar afiliado quiere decir que está ayudando a pagarle al MIB, o sea, a mantener ese departamento, ¿sí? Entonces, al estar afiliado, tiene derecho a que se le pueda proveer esa información. Ajá. Es como una suscripción, es correcto, sí, es como una suscripción, ¿ok? Esas son las compañías, no nosotros. Es correcto, sí, esas son las compañías. Nosotros no. O sea, es el asegurador. Dígase un Oscar, dígase un Aetna, ah, em, se me fueron ahorita los nombres de las aseguradoras, ¿no? Bueno, los más comunes, ¿verdad? United Health, todas estas aseguradoras están afiliadas al MIB, ¿correcto? Muy bien, voy a sacar acá el lapicito y vamos a seguir acá con el tema de suscripción. Veamos un poco de la aplicación. Para empezar, el punto de partida para empezar un contrato en dónde es la aplicación, ¿verdad? La fuente básica de información utilizada por la compañía de seguros en la selección de riesgo. Por eso, la pregunta que les hice al inicio, lo que nosotros hacemos en el proceso de solicitud es ayudar a clasificar el riesgo. Yo les pregunto, cuando ustedes le dicen a un cliente como agentes, mira, Aarón, tu prima mensual va a ser de $300 por el seguro. Cuando ustedes dicen tu prima va a ser de esta cantidad,
¿En base a qué me están dando esta información? Alguien que me diga. Eso tiene un nombre. Al riesgo, ok. Nosotros ayudamos a clasificar el riesgo. Y en base a la clasificación de riesgo, llegamos a esta información, pero esto tiene un nombre, ¿sí? Por ahí vamos, Manuel. Manuel me puso autorización explícita, ¿sí? Por ahí vamos, ¿sí? La información de representación, no. Estos $300, cuando ustedes le dicen al cliente, ojo que esa es una pregunta de examen. Cuando ustedes le dicen al cliente, tu prima es de tanto, les pregunto, ¿con qué autorización ustedes le dicen al cliente, tu prima es de $300? Si la empresa aún no ha visto la solicitud. Correcto, ahí me lo puso usuario Zoom, ¿verdad? Autorización intrínseca. ¿Sí? Lloregna, gracias Lloregna. Autorización intrínseca que viene del interior. No la vemos, pero está ahí. Y con esa autorización le decimos al cliente, tu prima es de $300. Esa es una posible pregunta de examen. Entonces, dice aquí, aunque las aplicaciones difieren de una a otra, o sea, las aplicaciones van a cambiar con cada asegurador, pero la estructura sigue siendo la misma. Todas las pólizas se clasifican en tres secciones o tres partes, ¿sí? Veamos la primera parte. ¿Qué información está en la primera parte? Bueno, aquí está la información general del solicitante. La edad, fecha de nacimiento, sexo, dirección, estado civil, ocupación, fuma, no fuma, ¿verdad? Tipo de póliza que va a solicitar, la cantidad de seguro, el nombre de los beneficiarios. Aquí dice otros seguros que posee, información personal, si usa tabaco, si fuma, algún pasatiempo o avocación, esto se conoce como avocaciones, viaja mucho al extranjero o no, practica aviación, si es militar o no. Todas estas preguntas están en la parte uno de la solicitud. ¿Ok? Esta es una fuente de información, ¿verdad? La solicitud es la fuente principal de información. Luego tenemos la parte número 2. ¿Qué encontramos en la parte número 2? Vamos a poner aquí. Aquí viene el historial, la información médica. Y ahí es donde les digo que vienen todas las preguntitas, ¿verdad? Donde viene sí o no. Ahí solo marcamos sí o no. La idea es que todas sean no, ¿verdad? Pero ojo, no lo pongamos nosotros solo porque ahí le voy a poner no para que autoricen la compra, porque podemos tener problemas. Después le pueden rechazar la póliza por preexistencias. Entonces, padece de Alzheimer. Ah, a veces sí, estoy tomando medicamento. Ah, ok, entonces tiene un sí. Y si hay un sí, ¿qué se destapa? Algo se activa. Cuando ponemos un sí, algo se activa. Geraldine, tengo la manita levantada. Más preguntas, ¿sí? Los cuestionarios especiales, correcto, ¿sí? Se activan los cuestionarios especiales, ¿verdad? Porque ahí empiezan a preguntar sobre esa enfermedad. ¿Cuánto tiempo? Lo que buscan es evaluar el riesgo. Geraldine, si puede activar el micrófono, ahí lo puede hacer, ¿sí? Que tengo la manita ahí levantada. Ahí sí. Sí, ahí está. Ok. Una pregunta que no sé si dependerá de la compañía. Yo trabajé en seguros en Chile, yo soy chilena. ¿Ok? Em, ¿Cuánto tiempo atrás tiene que haber sido un evento para ser declarado? No sé si me explico. Por ejemplo, Sí. digamos que hace 5 años atrás yo tuve un cáncer y está superado. No sé si a partir de cuánto tiempo tiene que ser declarado con antigüedad algún evento. Gracias. No es una pregunta frecuente, pero sí la pueden encontrar. Entonces, cuando se investiga el historial de una persona, se investigan los últimos 5 años. Perdón, se me quedó pegado, no te puedo escuchar. Ah, ok, ok. Sí, cuando se investiga a una persona, se investigan los últimos 5 años de historial Ok, de salud. perfecto. Ok, muchas gracias. Claro, con gusto. Sí,
recuérdense que no siempre esta pregunta no es frecuente, pero sí la podría llegar a encontrar. Cuando un asegurador investiga a una persona, va a investigar los últimos 5 años, ¿verdad? Lo que decía Geraldine, una persona que quizá tuvo cáncer, ¿verdad? Para que no aparezca en su récord, tuvo que haber tenido más de 6 años, ¿correcto? Luego, en la parte 2 se enfoca en la salud del asegurado propuesto, ¿verdad? Formula una serie de preguntas sobre el historial de salud. O sea, todo es en relación al historial de lo que estamos hablando, estos últimos 5 años. Esta sección médica debe completarse en su totalidad por cada aplicación, ¿sí? Y son bastantes preguntas. Ustedes van a ver, hay solicitudes que traen hasta 40 preguntas, otras traen 25, 30, pues pueden variar las preguntas, pero son bastantes preguntas, ¿verdad? Y deben completarse en su totalidad. Dependiendo de la póliza, esta sección puede o no ser todo lo que se requiera en cuanto a la información médica, pero si el beneficio de la solicitud o el seguro que se está solicitando es muy alto, entonces es posible que la persona, ¿verdad? Se le pueda exigir exámenes médicos. Necesito que vayas con el médico y te hagas pruebas médicas, ¿verdad? Y hay pruebas de sangre, de orina, etcétera, ¿sí? Y proporciona un análisis para ver su estado de salud. Esto es en la sección 2. Darla, tengo la manita levantada. Una pregunta, profe, media complicada. ¿Qué enfermedad puede tener una persona que la aseguradora, ya sabemos que nosotros los agentes somos los que vamos a la casa y más o menos ayudamos a la aseguradora con el riesgo, pero qué enfermedad una aseguradora le dijera definitivamente que no, como al cliente, como no, no lo aceptamos? ¿Cuál sería esas dos o tres cosas que más abundan o que pueda uno encontrarse en una casa que la aseguradora diga no lo aceptamos? Ok, gracias por la pregunta. Normalmente cuando la aseguradora considera un riesgo alto que automáticamente declina la póliza, el riesgo, eso lo hace comúnmente con pólizas. Existe una póliza que se llama o coberturas catastróficas, ¿verdad? O temibles. Ahí vienen no solo enfermedades terminales, sino enfermedades crónicas. Es posible que una persona le puedan dar cobertura con diabetes, pero dependiendo el nivel de diabetes que tenga, ¿verdad? Es posible que una persona pueda tener cobertura si tiene problemas del corazón, pero nuevamente depende, suponiendo que en el historial aparece que ya tuvo 3 infartos, y la persona tiene 60 años, entonces es posible que nieguen la cobertura, ¿verdad? Am, pero las donde sí definitivamente pueden negar de entrada la póliza puede suponer una persona que tenga problemas renales, cáncer, definitivamente pues no lo va a cubrir, ¿sí? A una persona que tenga VIH, recuérdense que el VIH ustedes lo pueden encontrar en preguntas de examen, pero y van a encontrar, yo siempre lo he dicho, van a encontrar respuestas de orientación sexual, todo eso, bueno, o sea, todo esto no tiene nada que ver con el VIH. Simplemente, y yo hablaba con un grupo, ¿verdad? Que por otra clase que tenemos, y estábamos analizando, y decía una palabrita clave, ¿sí? Cada vez que ustedes vean una pregunta sobre el VIH, siempre la solicitud de exámenes de VIH debe ser por escrito. No tiene que ver con la orientación sexual y todo lo demás, ¿sí? Debe ser por escrito, ¿sí? Dice aquí, pero si le dan en el camino ya teniendo la póliza y le da, si lo cubre, correcto. ¿Por qué? Porque, gracias por la pregunta, Vane, en base a la pregunta que me hacía Darla, ¿verdad? Una enfermedad, si la tenía antes, se considera una preexistencia. Pueden pasar dos cosas. Pueda que no la den, pueda que den una cobertura, pero que excluyan ese problema de salud. O pueda que el problema de salud esté excluido temporalmente. Recuérdense que las preexistencias son cubiertas después de 12 meses. En pólizas privadas, en el gobierno es después de 6 meses. Pero aún así hay un periodo que se llama periodo disputable, ¿verdad?
que la empresa puede defender y disputar un reclamo por una preexistencia. Y ese periodo es de 2 años. Ahora, si la persona, la enfermedad crónica o la enfermedad temible le da después de haber comprado la póliza, como me pregunta acá Vane, simplemente debe de cubrirlo. ¿Por qué? Porque no es preexistencia. Entonces, ese fue un riesgo que la aseguradora tomó. Entonces, debe de cubrirlo. Pero si hay rastro de que lo tenía antes de comprar la póliza, ahí es posible que nieguen la cobertura. ¿Ok? ¿A partir de cuánto tiempo puede salir la enfermedad después de comprar la póliza? O sea, si ustedes compran la póliza y después se enteran de que tenía la enfermedad, obviamente van a investigar, van a hacer pruebas y eso lo hace un médico, ¿verdad? Para más o menos deducir cuánto tiempo ha tenido esa enfermedad. Ahí es donde la aseguradora va a pedir pruebas médicas, ¿verdad? Un informe del médico, un chequeo de salud, ¿ok? A darla. Yo pregunto mucho, pero preguntando es que uno aprende. Claro, claro. Creo que en uno de sus videos anteriormente de yo en su clase, escuché como que usted dijo algo como que, un ejemplo, si una persona pone que no fuma y muere y como que la aseguradora se da como cuenta o como que revisa o alguna foto, qué sé yo, le pagan la aseguradora paga o qué pasa en ese caso. Ok, bueno, en este caso, si la persona pone que no es fumador, muere y la empresa siempre va a investigar, ¿verdad? Y encuentran en Facebook o Instagram una foto donde está fumando o está en una fiesta con un cigarro, la aseguradora va a utilizar esa foto como motivo para negar la cobertura. Ah, pero si es que la persona no murió de esto, sí, no murió de fumar, claro, no murió de fumar, pero la aseguradora va a buscar la forma de no dar cobertura. Y es una realidad. Entonces, si la persona puso que es no fumador, para la aseguradora ver una foto con un cigarro, la aseguradora eso lo va a considerar como fraude. Lo cataloga como fraude porque dijo que era no fumador y aquí está fumando. Mintió en la solicitud, correcto. Mintió y la mentira en la solicitud es fraude, aunque la muerte haya sido un accidente. ¿Sí? Demuestra que es un fraude y por eso va a negar la cobertura. Entonces, esto pasa también con una persona que tiene una póliza y cambia de una actividad. Vamos a suponer que cuando compró su póliza estaba trabajando en una oficina, pero después se fue a trabajar en electricidad. Entonces, si la persona cambió de ocupación, debe de informarlo al seguro. ¿Por qué? Porque si muere electrocutado, es posible que la aseguradora pueda negar la cobertura nuevamente por fraude, porque dijo que trabajaba en oficina y realmente trabajaba en electricidad. ¿Ok? Entonces es por eso que deben de informarse, cada cosa debe de informarse para que no haya problema en el reclamo, ¿sí? Me preguntan aquí con el VIH. Sí, ustedes van a encontrar preguntitas del VIH, ¿verdad? Que también puede ser una exclusión, pero la aseguradora va a evaluar y va a decir, ok, necesito un informe de VIH. Entonces, cuando se hace un informe de VIH, esa solicitud de examen de VIH debe ser por escrito. Graben esa palabrita. El VIH debe solicitarse por escrito, ¿sí? ¿Hay una cláusula de cambio de ocupación? Sí, sí la hay, Geraldine, ¿verdad? Ustedes pueden solicitar cambio y de hecho yo creo que lo vamos a ver ahorita más adelante, qué pasa con el cambio de ocupación. ¿Listo? Pero si hay un fraude, dicen acá, de los que hablo, la aseguradora paga o no. Si hay, dice, si hay fraude, miren, si hay fraude, sea uno u otro, pero cuando es ocultación, la ocultación, que también es pregunta de examen, ¿verdad? Correcto, ahí viene una preguntita de examen. Si es ocultación, si una persona oculta algo sabiendo que lo tiene, para la aseguradora, esa ocultación es fraude. La aseguradora lo considera como fraude. ¿Ok? Entonces, ahí dice, hay una pregunta sobre eso. Ok, voy a seguir avanzando y a ustedes me van diciendo si van teniendo alguna duda con esta parte. ¿Listo? Entonces, dijimos que la parte 2 es todo el historial médico, ¿verdad? Aquí es donde van a poner toda la información.
Es que en términos legales, mentir en una aplicación hace anulable la póliza. Por eso lo considera correcto, Wendy. Si miente una persona, la póliza se convierte en anulable. ¿Por qué? Porque la empresa lo considera como fraude. ¿Ok? ¿Cuándo va a durar sobre las leyes? Ok, luego vamos a hablar de esa parte, paga o no. No entiendo la pregunta, Giselle, de paga o no, ¿verdad? Ahí sí me pueden aclarar. Viene otra pregunta de examen. ¿Qué información va en la sección 3 de la solicitud? Aquí va. Las observaciones de la gente, es decir, el informe de la gente, ¿sí? Ok, por fraude paga o no. Cuando la aseguradora encuentra fraude en una solicitud, niega la cobertura. Lo usa como garantía para cancelar la póliza, o sea, para negar la cobertura, ¿sí? Por eso hay que tener cuidado con eso. La única razón por la que la aseguradora no considera fraude una información errónea en la solicitud es si la persona miente en la edad, no el sexo, en la edad, ¿sí? Si la persona miente en su edad, no van a cancelar la póliza, no lo considera como fraude, pero lo que va a hacer es de que va a ajustar el beneficio. Si murió y dijo que tenía 40 años y realmente tenía 50, en vez de dar $100,000, va a dar $80,000. Póngale un ejemplo, ¿sí? Correcto, se ajusta, ¿verdad? Darla, tengo la manita levantada. No, 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 está Ah, bien. se quedó, listo. Muy bien, entonces es pregunta de examen. Gracias, Geraldine. Sí, esas son preguntitas de examen, ¿verdad? Entonces, veamos aquí la parte 3 de la solicitud. ¿Qué información lleva? El informe de la gente. ¿Qué información va ahí? Ah, bueno, vamos a suponer que nosotros vamos con un cliente y el cliente le dice, mira, no me interesa la póliza. ¿Puedo pagar mi póliza de vida de contado? Sí, la puedes pagar en prima única, no hay problema. Ok, pero te puedo dar el efectivo. Cuidado, ¿sí? Y mira, ¿y después de cuánto tiempo puedo retirar el dinero? No, no me importan los beneficios. Va, si quiere ponlos. No, no me interesa eso. Solo quiero saber después de cuánto tiempo puedo retirarlo. Esa es una alerta de lavado de dinero. Entonces, si nosotros vemos esas alertas, toda esa información, cualquier cosa que veamos en la entrevista con el cliente, como nosotros tenemos contacto cara a cara con ellos, nosotros somos los que debemos de poner esa información en la sección 3. Ahí va el informe, ¿verdad? Lo que nosotros vimos, lo que notamos, ¿verdad? La póliza que se encuentra por debajo de cierto monto nominal como 50 o incluso 100,000 no requiere información médica adicional. Pero si supera esa cantidad, la empresa va a pedir más información, ¿verdad? Sin embargo, requiere un informe médico para obtener más información. Esas son las observaciones de la gente. Dice aquí, no se supone que a esa edad ya no son renovables las pólizas. ¿Y qué pasa si mintió y dijo que tenía 60, pero tenía 65 años? Ok, cuando no son renovables, las pólizas son en salud, no en vida. Vida, recuérdense que puede ser para toda la vida, hasta los 100 años que madura la póliza. Las de salud son las que normalmente no se renuevan más allá de los 60 o 65 años. ¿Listo? Profesor, aquí para sacar la licencia 215 necesito horas de estudio o está en repaso de examen o ya sea se me toma como las clases. No entiendo esa pregunta, pero si quieren al finalizar puedo responder esta pregunta, dice aquí de Real Bless. ¿Listo? Muy bien, voy a continuar acá. Veamos la clasificación de riesgo. Existen 4 clasificaciones de riesgo, dijimos. Y por aquí vienen preguntitas de examen también. ¿Ok? Tenemos el preferido. El preferido es el ideal, ¿verdad? Edad baja, es un no fumador, no bebedor, tiene un buen historial de salud personal y familiar, tiene 25 años apenas, trabaja en oficina, practica deporte, ¿verdad? Es una persona sana, es el ideal. Entonces, una persona que tenga una clasificación preferida, las primas van a ser más bajas.
pregunta de examen, ¿cuál de los siguientes se considera un riesgo superior al estándar? Y la respuesta es subestándar, ¿verdad? La pregunta da la respuesta. Entonces, tenemos el estándar y el subestándar. El estándar es un riesgo promedio. Es decir, aquí creo que entramos la mayoría, ¿verdad? Sin clasificación o restricción, es decir, que la persona está bien. No es el ideal, no es el que esperaría, pero es asegurable. Luego tenemos el subestándar. Subestándar quiere decir que es un riesgo alto, pero aunque el riesgo es alto, aún es asegurable, ¿verdad? Las primas obviamente van a ser mucho más altas. Aquí es donde entra, póngale personas con diabetes, insulínica, ¿verdad? Enfermedades cardíacas, etcétera. El riesgo es alto, pero que pueden ser asegurables. ¿Puedes repetir la pregunta ahí, prima, más adelante? No entendí, bueno, no recuerdo qué pregunta, Paula. Si me recuerda la pregunta, bueno, he mencionado varias, por favor. ¿Ok? Luego tenemos el rechazado. Miren, rechazado es que por más que intentemos someter una solicitud, la empresa la va a rechazar porque es no asegurable. O sea, es mucho riesgo para la aseguradora, ¿sí? ¿Cuál de las siguientes se considera un riesgo? Ok. ¿Cuál de las siguientes se considera un riesgo superior al estándar? Subestándar, ¿sí? Un riesgo superior al estándar, o sea que el riesgo es más alto y al tener riesgo más alto, las primas van a ser más altas, ¿sí? Declinadas no son asegurables, ¿correcto? Ok, me refería a esto. Bueno, ok, vamos a ver acá. Ahorita voy a responder esa pregunta. Bueno, eso tiene que ver con lo que es el curso de educación continua. Ya esa la voy a responder al finalizar, ¿sí? Que no tiene directamente relación con esta parte de la clase. Ok, veamos el procedimiento de campo. Cuando hablamos del procedimiento de campo, nuestro trabajo, nuestra responsabilidad es enviar la solicitud de la aseguradora de manera oportuna. Y cuando hablamos de manera oportuna es en el momento, ¿sí? En el momento, en el sitio. Es decir, recuérdense que hay que firmarla y enviarla, por eso es en el sitio. Entonces, aquí nuestro trabajo es buscar información adicional sobre el historial médico, si se requiere. Eso tiene que ver con los cuestionarios especiales. Notificar al asegurador de cualquier sospecha. ¿En qué parte? En la sección número 3, ¿verdad? Asegurar que la aplicación se complete correcta y completamente, ¿sí? Recoger la prima inicial es nuestra responsabilidad. Y ahí la pregunta que yo les hice al inicio, ¿verdad? Nuestra responsabilidad como agentes es recoger la prima inicial y llenar la solicitud correcta y completamente, ¿sí? Además de eso, los agentes tienen la responsabilidad de hacer buenos negocios. Cada vez que nosotros hacemos un negocio, eso va quedando en nuestro récord. Vamos a suponer que nosotros vendimos 100 pólizas y de las 100 pólizas se cayeron 65, 70 pólizas, eso queda en nuestro récord. Y la aseguradora empieza a retener más porcentaje de las comisiones de nosotros porque el riesgo de nuestro récord es alto. Ahí vienen los chargeback y todo lo demás. ¿Ok? Voy a seguir acá. Bueno, vamos a ver errores en aplicación. Ahí viene pregunta de examen. Perdonen que a cada rato les diga pregunta de examen, pero saben que son temas, estamos preparándonos para el examen, ¿verdad? Cuando se hace una corrección en una solicitud, ¿quién debe de poner sus iniciales? Pregunto, ¿quién pone sus iniciales? Ayuden. El solicitante, el cliente, correcto, ¿sí? El cliente debe de poner sus iniciales. Por eso dice aquí, el agente nunca puede cambiar la aplicación sin que el cliente esté presente. ¿Ok? Siempre debe estar el cliente presente y cuando se hace una modificación en la solicitud, el cliente pone sus iniciales, ¿sí? Miguel, tengo la manita levantada, Miguel. Ah, no, no, está todo bien.
Todo bien. Ok, ok, gracias. Seguimos. Bueno, viene otra preguntita de examen. Disculpe que cada rato, de verdad les digo, los voy a aburrir con pregunta, pregunta, pregunta de examen. Pero dice, hay una pregunta que dice por ley, ¿qué documentos se le deben de entregar a un solicitante? Por ley, a un asegurado. ¿Qué documentos se le deben de entregar por ley? Y se le deben de entregar dos documentos. Uno es la guía de comprador y otro es resumen de póliza. ¿Sí? La guía de comprador se entrega al inicio, ¿verdad? Yo lo comentaba en una clase anterior. Cuando ustedes van a un restaurante, ¿qué es lo primero que les dan? La carta, ¿sí? Porque en base a la carta es que ustedes van a ordenar. ¿Qué van a comer? Bueno, ahí está la carta, escoja. Ok, entonces la guía de comprador lleva la información de los productos de la empresa disponibles. Entonces, el cliente va a tomar una decisión, correcto, el cliente toma una decisión en base a los productos que están acá. Por eso hay otra pregunta que aparece mucho en el examen. ¿Quién debe de autorizar y revisar la guía de comprador? ¿El agente, el cliente, la aseguradora o quién? ¿Quién? A ver, la aseguradora me dice aquí, el cliente no. Miren, quien debe de revisar y aprobar, nosotros como agente no aprobamos la guía de comprador. Quien aprueba la guía de comprador, quien la revisa y da su visto bueno y la aprueba antes de entregarla a los clientes es, no, no es el agente, es el comisionado. El comisionado revisa la guía de... No, tampoco es el CEO de la empresa, es el comisionado. El comisionado también se conoce como director, director financiero, ¿sí? Ok, el comisionado es la máxima autoridad de la Oficina de Regulación de Seguros de cada estado. Cada estado tiene un comisionado y todos los comisionados se reúnen y forman la NAIC, ¿verdad? Que es la Asociación de Comisionados de Seguro. Entonces, el comisionado de cada estado es el encargado de todo lo que tiene que ver con la industria y es el que autoriza cuando una aseguradora trabaja un menú, una guía de comprador, el comisionado la revisa. ¿Por qué? Porque quiere verificar que la información que está acá en la guía de comprador esté en un lenguaje simple, esté en un lenguaje fácil de comprender y que no se preste a tergiversación. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que la aseguradora puede venir y tratar de usar lenguaje confuso para que el cliente crea una cosa que está comprando una cosa y al final le dan otra. ¿Sí? Es como que ustedes miran la foto, ¿verdad? Atractiva de un plato atractivo en el menú y cuando se lo llevan es lo contrario, ¿no? Es una decepción. Entonces, para evitar esos problemas, el comisionado revisa la información. Y correcto, el comisionado, ¿quién lo elige? ¿El comisionado es elegido por votaciones del Estado? No. El comisionado es elegido por el gobernador. Todo el menú es aprobado por el chef. Dice. ¿Sí? Bueno, el gobernador es el que elige al comisionado y el comisionado eh, eh, está activo por un periodo de 2 años y es cambiado cada año impar. Es decir, en febrero de cada año impar cambian al comisionado y es el gobernador de cada estado el que lo elige. ¿Sí? Y él se constituye en la máxima autoridad del estado. Entonces, es el que aprueba la guía de comprador. Luego tenemos el resumen de la póliza. ¿Cómo dice la pregunta? Este año toca cambio. Sí, este año toca cambio, ¿sí? Am, bueno, no me dicen ahí que, cómo dice la pregunta, perdón, no recuerdo qué pregunta porque he dicho varias preguntitas. Ahí sí me dan la idea, yo con mucho gusto se las amplío, ¿sí? Entonces, el otro documento que debe ser entregado
Lo del comisionado. El comisionado, ok. ¿Quién debe de autorizar o quién revisa y autoriza la guía de comprador? Y dentro de las opciones viene el comisionado. Viene el agente, el cliente, el asegurador y el comisionado. ¿Quién autoriza la guía de comprador? Es el comisionado. ¿Ok? Tergiversación está en mucho, se usa mucho entre las respuestas de examen. Correcto. ¿Cómo vemos tergiversación? Miren, la tergiversación va de la empresa hacia el cliente, ¿sí? Es decir, que la empresa puede usarlo, donde lo podemos ver mucho la palabra tergiversación en la publicidad, en la guía de comprador. Nosotros como agentes podemos usar, eso se llama tergiversación o prácticas injustas de mercadeo, ¿verdad? O ventas. Son prácticas injustas. Es decir, que nosotros podemos usar términos confusos, publicidad confusa, que el cliente crea que es una cosa y realmente está comprando otra. Eso es tergiversación. Engañar al cliente con términos confusos, ¿sí? El resumen de la póliza. Cuando el cliente entrega su solicitud, la empresa lo aprueba, emite la póliza y le manda al cliente un resumen. El resumen de la póliza es el que dice, a ver, cuando un cliente dice, quiero ver si la póliza me cubre hospitalización, ¿a dónde voy? A mi póliza. Quiero ver si me paga gastos mayores o quiero ver hasta dónde me cubre la póliza. Ok, ¿a dónde voy? Al resumen de póliza. Este resumen de póliza proporciona información específica sobre la póliza comprada, el pago de prima, los beneficios, ¿verdad? Etcétera. Entonces, aquí está toda esa información. Ese es el resumen de póliza. Puede decir comisionado o director financiero, es lo mismo. Sí, es correcto, Raidel. Es lo mismo. Director financiero, a veces usted lo puede encontrar como director financiero o como comisionado, pero se refiere a la misma persona. ¿Ok? Eso es más probable que ustedes lo encuentren en la sección de estatutos. Voy a seguir acá. Las firmas. ¿Quiénes firman? Ok, ¿quiénes firman? Recuérdense que en la solicitud, bueno, en la solicitud, a ver, firman todos los siguientes excepto uno. Tenemos acá vamos a ver, tenemos al solicitante, tenemos al asegurado, tenemos al beneficiario, tenemos, vamos a poner ejemplo, bueno, tenemos al agente, tenemos a la aseguradora. Ok, acá. Si la pregunta dice, todos los siguientes firman, excepto uno, ¿quién no firma? Bueno, hay un sexto acá, lo vamos a poner. El beneficiario irrevocable, vamos a ponerlo como sexto, ¿sí? Bueno, el solicitante es el dueño, es el que paga, debe de firmar total, debe de firmar siempre. El solicitante es el dueño, es el pagador. ¿El solicitante puede ser diferente al asegurado, sí o no? ¿El solicitante puede ser diferente al asegurado? Por supuesto, sí, total, ¿verdad? Voy a suponer que yo compré dos pólizas, compré una para mí, compré una para mi esposa. Entonces yo estoy pagando las dos y como yo pago las dos, yo soy el propietario de la póliza, pero mi esposa puede ser la asegurada. Entonces, ¿el asegurado firma? Sí, si es mayor de 18 años, ¿sí? ¿Por qué? Porque una familia, yo puedo comprar una póliza familiar y puedo tener hijos mayores de 18 años. Entonces, ¿los mayores de 18 años firman? Sí. Solo para Florida firman a partir de los 15 años, ¿sí?
Esto es para Florida. Los demás estados es para 18 años en adelante que firman. Si hay hijos menores de 18 años, no firman, solo en Florida a partir de los 15, ¿ok? ¿El beneficiario firma? No, el beneficiario no firma. ¿El agente debe de firmar? Sí, sí firma. ¿La aseguradora debe de firmar? Ahí, miren, ¿la aseguradora debe de firmar? No, no firma. La aseguradora no firma. Por eso la pregunta, miren, les voy a repetir la pregunta. Dice, todos los siguientes deben de firmar, excepto uno. El solicitante, el asegurado, el agente, la aseguradora. Esas son las cuatro opciones que ustedes encuentran. El solicitante, el asegurado, el agente y la aseguradora. Todos firman excepto uno. ¿Quién? La aseguradora. La aseguradora no firma. Solo firma el agente, el solicitante y los asegurados propuestos. Ellos deben de firmar siempre y cuando estén en su sano juicio mental, ¿verdad? No bajo efectos de droga o alcohol o algún estupefaciente, ¿sí? El beneficiario irrevocable, ¿firma o no firma? Sí, sí firma, ¿sí? El irrevocable sí debe de firmar. ¿Por qué? Porque cuando ustedes ven un beneficiario irrevocable, el dueño, el solicitante, quiere decir que le transfirió el derecho legal sobre el beneficio. Entonces, solo el beneficiario irrevocable puede disponer de ese dinero. ¿Verdad? Entonces, normalmente sí debe de firmar porque se constituye en irrevocable. Él tiene el control, el derecho sobre la póliza. El solicitante, el dueño, solo paga, pero no puede tomar decisiones sobre el beneficio. ¿Ok? Entonces, la aseguradora y el beneficiario revocable no firma. Hay una diferencia en irrevocable y beneficiario revocable. ¿En qué momento puede cambiarse un beneficiario revocable? En cualquier momento, solo en la renovación o nunca. Ojo, ¿en qué momento se puede cambiar a un beneficiario revocable? El revocable se puede cambiar en cualquier momento, ¿sí? Pregunta de examen, ¿ok? ¿En qué momento se puede cambiar a un beneficiario irrevocable? Perdonen. Miguel, tengo la manita levantada. Nunca. Gracias, Miguel. Correcto, ¿sí? ¿En qué momento se puede cambiar a un beneficiario irrevocable? Nunca, como lo acaba de decir Miguel. Nunca. ¿Ok? Esa es la respuesta. El irrevocable, yo renuncié a ese derecho como dueño y se lo transferí al irrevocable. Entonces el irrevocable no se puede cambiar. Yo también lo... Ok, ok. Gracias, Vane. Muy bien. Sigo acá. Luego tenemos el recibo condicional. Tenemos el recibo condicional y el recibo vinculante. Ya estamos terminando, ¿sí? El recibo condicional, miren, voy a borrar acá. El recibo condicional solo se entrega, hay dos etapas. Está el proceso de solicitud, está el proceso de solicitud, está el periodo de evaluación y está la emisión de póliza. ¿Ok? Entonces, vamos a mostrar acá rápidamente dos casos. Tengo al cliente A y tengo al cliente B, ¿verdad? Entonces, el cliente A, aquí está el agente, está el cliente y aquí está la solicitud, ¿sí? Y se llenó la solicitud. Lo mismo con el cliente B, ¿verdad? Se llenó la solicitud. Solo que el cliente A pagó su prima. El cliente B no pagó prima. Ahora pregunto, si el cliente B no paga su prima,
¿El agente puede enviar la solicitud a la empresa sin la prima, sí o no? Ahí se me dejaron ir los sí, los felicito, ¿sí? Sí, se manda la solicitud. Miguel, ahí lo puede activar. Ok, ya me bajó ahí la manita. Sí, recuérdense que si no me paga la prima, igual se manda la solicitud. ¿Ok? Entonces, cuando se manda la solicitud, la empresa la recibe, la empresa recibe la solicitud, ¿verdad? Acá, la empresa recibe la solicitud y cuando la empresa recibe la solicitud, eso se llama periodo de evaluación. Esta es pregunta de examen. ¿Cómo se llama el periodo durante el cual la empresa está evaluando? Hay palabras claves, ¿no? La solicitud para toma de decisión se llama periodo de evaluación. Ok, la empresa dice, ok, si es asegurable, vamos a emitir una póliza, ¿verdad? Y la empresa emite la póliza, ¿ok? La empresa emite la póliza. Ahora, pero en este caso está la entrega. Voy a poner acá, está la entrega. Entonces viene el agente y va y entrega la póliza al cliente, ¿verdad? Aquí pasa lo mismo. Está la agente, entrega la póliza al cliente. Entonces, el cliente A, pregunto, ¿cuándo empieza la cobertura del cliente A? ¿En el paso uno, paso 2, paso 3 o paso 4? En el uno, correcto, ¿sí? ¿Por qué? Miren, este tipo de preguntas viene siempre en el examen. ¿Cuándo empieza la cobertura? Geraldine, ¿tengo la manita levantada? Sí, les quiero contar mi experiencia al respecto, porque yo tuve esa pregunta y la hice errónea. La pregunta justamente era eso. ¿Cuándo comenzaba la cobertura para una persona que había hecho pago de prima, que se había entregado, que se había hecho en el fondo la póliza y salían las alternativas eran cuando se entrega la póliza, cuando con el pago de la prima y las otras dos eran medias ridículas, no me acuerdo mucho. Ok, Entonces yo estaba entre estas dos, porque ok, en el fondo yo entendía que con el pago de prima se entrega un recibo condicional. correcto, Eh, y por otro lado, decía cuando se entrega la póliza, entonces yo decía, bueno, cuando se entrega la póliza ya se emitió. Entonces eso era para mí lo que hacía sentido. Sin ujú, embargo, la póliza comienza a estar efectiva desde el momento en que se paga la prima, que sería en la primera etapa. Eh, la verdad para mí sigue siendo un poco confuso, porque entiendo que en un principio, y no quiero confundir al resto, entiendo que en un principio es como cubierto, pero condicionalmente, no totalmente con la póliza. Entonces ahí es donde yo entré en confusión. ok. Gracias, Geraldine. Mire, la pregunta que hacía Geraldine, no alcancé a escuchar. Lo primero que yo tengo que ver cuando están hablando, cuando empieza la cobertura, lo primero que tengo que identificar es si la pregunta está hablando de una póliza de vida o de salud. En cada caso varía. Y ahorita les voy a explicar por qué. Vean, la solicitud, ¿verdad? La solicitud es esta que vemos acá, ¿verdad? Esta es la solicitud, ¿sí? Entonces, tenemos la solicitud. Cuando la solicitud se envía a la empresa, esta es la misma solicitud, ¿verdad? La que vemos acá, esta es la misma hoja. Solo que cuando la empresa la recibe, eso se llama representación. Representación porque aquí lo tiene la empresa, ¿verdad? Que es la misma solicitud. La empresa lo está evaluando y en base a la representación, en base que es la solicitud, va a tomar una decisión, ¿verdad? Cuando ustedes encuentran preguntas sobre representación, o garantía, que son muy similares, ¿verdad? ¿Es garantía o es representación? Ah, bueno, lo primero que tengo que ver para esa pregunta es si está hablando de una póliza o solo de la solicitud. Cuando dice un cliente potencial, ah, ok, es representación porque todavía no es cliente, es potencial, pero no es cliente. Acá todavía no es